Bueno, un orgullo. 100 partidos ya, espero hacer algunas centenas más. Hay que merecerlo, así que tengo que mejorar. Bonjour. Bonjour. Je vais remercier le club, le président et le directeur sportif pour la confiance en moi. Je suis ravi d'être ici et j'espère pouvoir rendre cette confiance avec des trophées importants. Je ne parle pas français, mais j'ai commencé à l'étudier. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être ici. Bonjour. Bonjour. Muy contento, orgulloso y con muchas ganas de empezar ya. Todo nuevo, y cuando es nuevo es como salir de tu zona de confort, pero motivado. El Soleil, entrenador ofensivo, claramente ir a por el partido desde el principio, no especular y jugar al ataque, disfrutar a nuestros aficionados y que los jugadores disfruten de representar al PSG. Y el humor es una de las características prioritarias que debe tener un equipo o un grupo. Bueno, vamos a crear una familia con los jugadores, con todas las personas que formamos el staff, con todas las personas que formáis el club, que sintamos que el club nos pertenece y que tenemos que representarlo de manera adecuada. Ahora mismo no puedo hablar francés, pero voy a estudiar para poder hablarlo lo antes posible. Y comunicarnos, es un club francés, un equipo francés, seguramente habrá más idiomas que el francés dentro del vestuario, pero es evidente que todos los que venimos al club, un compromiso no firmado es el de aprender la lengua del país que nos acoge. ¿Cómo se va? Mis objetivos es que los aficionados del Paris Saint-Germain se sientan orgullosos de su equipo. Se sientan orgullosos de que lo que ven en el campo les gusta. Les va a gustar si ven esfuerzo, trabajo, atacar bien, en defender bien, hacerlo como equipo, como grupo. Si les gusta eso, y estoy seguro que les gustará, que se sientan orgullosos de nosotros. Lo queremos ofrecer y daros el orgullo y el sentimiento de que vuestro equipo trabaja, lucha, pelea, juega buen fútbol y va a cada partido a buscar los puntos sin especular. A mí me gusta ver los entrenamientos, la parte táctica, desde una posición más alta, para poder ver todos los jugadores del lado opuesto al campo y poder ordenar si tengo que hacer algún cambio. Es una manera de poder dirigirme a los jugadores en directo, en el momento justo y rectificar. Luis yo lo conocía del pasado, coincidí en la selección, sí que es verdad que lo conozco un poco, pero bueno, todo el mundo sabe el gran entrenador que es. Coach, à titre personnel, individuel, tout premier match en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, j'imagine que c'est une excitation aussi spéciale, ¿no? Sin ninguna duda, especial. Esta semana he ido a visitar el Parc des Princes y espectacular, muy bonito, me ha gustado mucho el vestuario, la zona, un estadio caliente. Espero que los aficionados puedan disfrutar de su equipo y preparados, porque uno espera de estos partidos que salga todo bien y todo no puede salir bien porque el rival es un rival de nivel, pero con muchas ganas de reencontrarnos con nuestra afición.
Bueno, contento y frustrado, como los aficionados, ¿no? Yo creo que contento porque hemos visto un equipo que sabe a lo que juega, que presiona al rival en campo contrario. Creo que hemos hecho un partido a nivel defensivo de 10. A nivel ofensivo, la primera parte hemos estado con un posicionamiento, diría, no es exacto, o sea, con muchos jugadores por detrás del bloque defensivo del rival, sin generar demasiado peligro. La segunda parte hemos estado mucho mejor en ataque, pero es difícil jugar contra un equipo que solo piensa en defender y que está cerrado en su área. Necesitas un tiempo para conocerte, para que ellos te conozcan a ti, a tu staff, pero hemos sido recibidos de una manera maravillosa. Nos encontramos muy a gusto. Me gusta hablar, soy una persona que habla mucho, pero cuidamos el mensaje que le damos a los jugadores. No puedes estar cada día hablándoles. No solo hablamos de táctica, hablamos de la vida, hablamos de valores, hablamos de situaciones personales, hablamos de lo que significa formar parte de un club como el PSG, hablamos de ser una familia, son los mismos valores. Tu as disputé ton tout premier match au Parc des Princes, alors Luis, ça fait quoi? Pues sorprendente, me gustó mucho la atmósfera, incluso en el calentamiento, cuando estamos en el vestuario, están cantando ya, el estadio cantando, nos encanta, esperamos solo devolver esta alegría y esta pasión con buen fútbol, con goles y con victorias, ese es nuestro objetivo. Nosotros vemos la presión a este nivel como un privilegio, pressure is a privilege, si no estás preparado para aguantar esta presión, mejor deja el fútbol profesional, para mí es una gran ventaja. Desde que uno llega a un club se da cuenta muy rápido de cuáles son los partidos que motivan especialmente a los aficionados, a los propios jugadores y al club. Y este es evidentemente uno de ellos, el más importante del año. Lo vivimos y lo preparamos de la misma manera, pero teniendo especial atención al componente emocional, que es importantísimo no solo individual, sino de manera colectiva. Por supuesto que hay que ser un equipo intenso, como siempre, pero hay que medir esa intensidad para no pasarse. Pasarse es habitual en este tipo de partidos, no podemos cometer ese error. La noche perfecta, diría yo. Muy bien desde el principio, con intensidad los jugadores, muy bien dominando el partido, en dos ritmos muy diferentes, uno con el balón, más tranquilo, más calmado, buscando las mejores opciones, y otro ritmo sin balón, frenético, que le encanta a nuestros aficionados, y recuperando el balón muy rápido. Lo difícil luego es lo que han hecho los jugadores, realizarlo, estar atentos, estar conectados, estar concentrados. Han estado muy bien y se merecen esta victoria. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buenas! Y sí, es cierto, mañana tenemos la oportunidad de disputar nuestro primer título, trofeo, y es siempre una motivación. El objetivo que
nos hemos marcado aquí desde nuestra llegada al club es la de conquistar y estar en disposición de luchar por todos los trofeos, y este es el primer trofeo que viene dado gracias al trabajo del equipo en la pasada temporada y del señor Gaultier y su staff. Ganando la liga, pues tenemos la opción de mañana estar en disposición de poder ganar un título. Muy motivados. Son premier trophée avec le Paris Saint-Germain dans quelques instants. Public parisien. Muy bien, contento la verdad. Hay que recordar y agradecer el trabajo del anterior entrenador, el señor Gaultier, que ganó la liga y gracias a eso yo puedo ganar esta Supercopa, trofeo de Champions y bien, espero que no sea el último. Bueno, ese es el objetivo. Las finales son siempre partidos especiales, partidos en los que en 90 minutos tienes que ser capaz de jugar mejor que el rival, y creo que hemos hecho una primera parte excepcional, posiblemente la mejor desde que estamos aquí. Lástima que la segunda no hemos estado al mismo nivel y el Toulouse ha hecho una muy buena segunda parte. Bonjour. Ça va? Ça va, on y va. On y va. Quien esté mejor preparado, quien juegue mejor, nuestro objetivo es ganar todos los títulos y mucha ilusión para la Champions. Ahí sí que no hay presión en la Champions. Ahí es todo lo contrario. El Barcelona ha ganado 5 Champions, nosotros 0. Es imposible que tengan más ilusión que nosotros, imposible. Y la presión, para nosotros seguro que no es. La ambición, total. Coach is actually joining us. ¿Se llama Maso? Coach. ¿Juegas directo, no? Oui, si, on a ¿En directo? ¡Qué bien! Patata. Barcelona es un club que tiene un alto nivel, de manera colectiva es un buen equipo, va a ser muy difícil, pero yo creo que estamos a un altísimo nivel, llegamos en un muy buen momento y estoy convencido que podemos eliminar al Barcelona.
C'est magnifique, sí, estamos todos muy contentos. Mira a nuestros aficionados cantando en el estadio y bueno, yo creo que nos hemos levantado de un primer partido que no esperábamos que fuera así. Creo que, repito, no era justo el resultado de la ida y en la vuelta hemos estado en competición en todo momento. Es evidente que la expulsión tiene su peso, pero estamos muy contentos por la confianza que hemos sentido de nuestros aficionados y por la alegría de estar en una semifinal. Ese es el objetivo. Vamos a intentar dar una alegría a la afición en el último partido en casa y en la fiesta del título, celebrar el título todos juntos e intentar hacer un gran partido. Ese es el objetivo. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando hay celebraciones normalmente lo que hay previamente no sale bien y hoy ha sido un claro reflejo de eso. Creo que hemos estado muy por debajo de nuestro nivel, el Toulouse ha sido mejor en ataque y en defensa y ha merecido ganar. La verdad es que es increíble cómo han animado todo el partido. Hoy merecíamos que nos silbaran desde el minuto 30 y han estado animando continuamente. Creo que el objetivo claramente es ganar el último título, intentarlo, mejorar esta fase final, mejorar esta semana sin ninguna duda y pensar en lo que va a ser la fase de adquisiciones, traer jugadores que tengan mucha hambre, jugadores que tengan muchas ganas de vestir esta camiseta, jugadores que tengan el alma y el espíritu para hacernos campeones y buscar darle muchas más alegrías a esta afición. Ese es el objetivo para la próxima temporada. Pues yo creo que si tengo que hacer un balance de la temporada pasada es un balance muy bueno. Ah oui. Muy bueno, exacto. 3 títulos, pero no solo 3 títulos, sino que muchos jugadores nuevos, un staff nuevo, el campus nuevo. Magnifique. Pero creo que fue el primer paso de lo que pretendemos sea un proyecto de éxito para el club, con una mentalidad un poco diferente y creo que es una primera temporada muy positiva para todos. Creo que estamos en el camino adecuado y creo que es una temporada especial, pero yo estoy muy motivado. Lo que veo y lo que siento de los jugadores es esa ambición y creo que vamos a hacer una muy buena temporada. Bon, c'est très clair, coach, mais j'aimerais bien en savoir un peu plus. On va là-bas, en salle vidéo? Bien sûr. Allez. Tenemos que mostrar que tenemos hambre. Y el hambre lo quiero ver cada día entrenando, ya lo veo, y lo mostramos en el partido. Sale bien, todos contentos, sale mal, nos levantamos y volvemos a intentarlo. Si no mejora, no queremos. Vale. Si un jugador tiene dudas en venir al PSG, no lo queremos. Es así de fácil.
Nosotros queremos jugadores que sientan que vienen a París a hacer historia, que tienen hambre, que tienen ganas. Si tienen dudas entre un club y otro, no lo queremos. Ouais. Es muy fácil. No, así se lo digo a los jugadores. Con Luis Campos, no queremos a nadie que venga a hacernos un favor. Es al revés. Queremos a alguien que tenga hambre, que quiera venir a un club único como es el Paris Saint-Germain, una ciudad única, un país único, que tenga ganas de hacer historia. Demain, c'est deux clubs aux dynamiques assez différentes qui s'affrontent. D'un côté, l'Olympique de Marseille qui vient de battre Montpellier 5-0, sans Coupe d'Europe. De l'autre côté, le PSG qui reste sur un match nul face au PSV. Est-ce que pour vous, sur le papier, avant cette rencontre, ce choc de Ligue 1 n'a jamais été aussi équilibré? Se pueden hacer muchas reflexiones de diferente tipo. Este tipo de partidos, por experiencia, todo lo que has hecho anteriormente tiene poca importancia, porque es un partido de máxima tensión, un partido de alta rivalidad y poco importa lo que ha pasado anteriormente. Así, cada uno puede tener su opinión. Después de analizar nuestro partido, yo estoy más que satisfecho, incluso después de ver la rueda de prensa del entrenador del PSV reconociendo que habían merecido perder. Eso significa que hicimos un muy buen partido, creando muchas ocasiones de gol a este nivel, generando muchísimo más que el rival y, por diferentes motivos, solo conseguimos un empate. Pero en ese sentido, repito, sigo siendo muy optimista de lo que veo y estoy seguro que vamos a seguir mejorando. Es evidente que habrá derrotas, como no puede ser de otra manera, pero optimista, soy muy optimista. Muy satisfecho. Creo que hemos hecho honor a lo que nuestros soportes querían, que era ver un equipo valiente y que iba por el partido desde el primer minuto, como tú dices, presionando alto, arriesgando, queriendo ganar el partido desde el minuto 1. Hemos estado, yo creo, a la altura de nuestros aficionados en el Parque de los Príncipes y cuando jugábamos fuera de casa, una actitud de no rendirse hasta el último minuto. Felicitación. Creo que este tipo de partidos son muy especiales para ellos, también para nosotros. El Marsella es un equipo rival para la clasificación. Volvemos a ponernos líderes, esta vez con distancia, y creo que ha sido un fin de semana muy bueno.
partido importante para estar preparadas todas las partes, entrenadores y jugadores. El City hace muchas cosas a nivel táctico, muchos jugadores que cambian de posición, muchos jugadores que actúan en posiciones diferentes. Es una de las cosas claramente que tenemos que combatir dentro del terreno, pero nosotros también hacemos diferentes cosas, diferentes planteamientos, y creo que es un partido que a los dos equipos les llega en un momento complicado por la clasificación. Ellos tienen 8 puntos, nosotros 7, pero a la vez yo creo que es un partido que los dos equipos vamos a intentar llevar a nuestras mejores armas y a que se vea en este caso quién está más preparado o mejor adaptado a llevar adelante su idea. C'est quoi qui a fait la différence? Je ne sais pas comment se dit en français, mais c'était très bizarre, non? Je pense que les premiers temps, c'était très difficile. Et nous avons concédé 2 buts, c'était incroyable, je pense. C'était injuste. Mais à la fin, la remontada, non? C'est exactement ça, et surtout avec un appui incroyable, on en avait parlé ensemble. C'est ce public, ces supporters parisiens, ils vous ont accompagné du début à la fin. C'est incroyable, l'ambiance avec les supporters. Je pense que les supporters soutiennent les teams tous les temps, tous les moments. Et quand nous avons perdu 2-0, les supporters continuent à chanter. Il y a cette victoire que nous voulons dédier à nos supporters et on doit continuer. On doit penser à récupérer, on doit penser à les prochains matchs, mais c'est un moment très spécial pour nous et on doit profiter de ça. Je crois que demain ce sera un match très intense et on doit avoir la capacité de gérer les matchs, quel soit le type de match. Et je pense qu'on est prêt comme d'habitude. Les supporters seront là comme d'habitude. Je pense que c'est très important d'avoir leur soutien. C'est à nous de donner tout parce qu'ils peuvent être fiers de nous. Espera que salga José, ¿no? Sí. Eso es el mítico cuadro que tocaban antes, hace muchos años. Pasaban los jugadores del grupo y lo tocaban. Sí.
Je peux dire que je suis très content, très fier de l'équipe, des joueurs, des supporters. C'est un moment très spécial pour nous et on est très contents. Bien sûr, pour nous c'est une motivation très grande avoir la possibilité de gagner le trophée de la Ligue à notre maison avec nos supporters. Et je pense que ce sera un moment spécial et on va être prêt. Heureux, satisfait et très content. Je pense que c'est le moment de remercier tous les supporters, tous les joueurs, le staff, le club, tout le monde. Je pense qu'il a été sensationnel cette saison. On est déjà champion et je pense qu'on a mérité tremendamment ce trophée. Est-ce que c'est positif, un avantage d'être champion tôt dans la saison? Je pense qu'on a des records pour battre et c'est important d'avoir et de maintenir cette motivation pour compétir sur la Champions League et aussi sur la Coupe de France. Merci coach. Merci à vous. Félicitations. Et on a le coach
a week it's been. Je pense que ce sera très important. On savait que le soutien de nos supporters sera très important. Et à la même fois, comme équipe, on doit préparer les matchs, rester concentré, être solide et avoir le sentiment de contrôler les émotions en utilisant la tête. Ce que j'ai plus apprécié, c'est la mentalité. Parce que je pense qu'on a commencé les matchs très bien. Et on a joué comme d'habitude, mais le football est comme ça. Et ils ont marqué un but. Et c'était un moment particulièrement difficile parce que la confiance en ce moment, c'est un peu en doute. Mais je pense qu'à la fin, l'équipe a montré la personnalité, le caractère. On est content parce que le résultat est très bon, mais on doit penser, il faudra avoir la mentalité correcte pour chercher de gagner les matchs. C'est ce que j'allais vous dire, il va falloir être prêt physiquement, mentalement et émotionnellement, vous en avez beaucoup parlé. Quand tu joues un match comme cette importance, tu dois contrôler les émotions, c'est important. Et je pense que l'équipe a montré la même caractère et la mentalité de toujours. Et maintenant on voit la différence grâce à Lucien Riquet. Le coach vit la différence. On voit qu'il y a une grosse cohésion d'équipe et on le voit sur le terrain maintenant. Et surtout, on voit la patte d'Enrique. On voit que maintenant c'est une équipe. On voit qu'à la perte du ballon, tout le monde presse. On voit que les joueurs permutent entre Doué, voilà, les deux permutent. Franchement, c'est juste incroyable. Tout ce qu'on demandait, c'est une équipe. Aujourd'hui, le PSG, c'est un collectif. L'esprit collectif, il est là et je pense que c'est notre valeur aujourd'hui dans les matchs qu'on fait. Même les matchs au championnat, ça ne change rien. Des fois, le coach fait des changements, l'équipe continue avec le même esprit, avec la même intensité. Et je pense que c'est ça qui c'est notre force d'aujourd'hui. Bello, Bien, guardata, bene? È bello. Andiamo. A domani. Bonjour. Salut. On a le coach qui nous a dit pour quelques secondes le coach. Ah non, Coach. Comment ça va? Ça va, on est bien arrivé. On doit faire ce retour. Échauffement. Échauffement, on en a fait un peu tout à l'heure d'ailleurs.
va? Ça va? Merci, c'est important ce match. C'est très important ce match. ¿Todo bien? Vamos a ganar, ¿sí? Sí, por supuesto. Claro. Hombre, pásalo bien. Bueno, coño. Gracias. Bonjour. Très bien, très bien. C'est beau en Angleterre. C'est plus ou moins comparé. Comment ça va les supporter? Comment ça va les supporter? On est Ça va, contents. merci. Non, ça va, ça va. Je sais que j'ai les mains froides à chaque fois. Bonjour. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. I'm going to ask in English. Okay, you can ask in whatever you prefer.